Moyano, por favor, usted tiene una interrogante. Sí, presidente. Yo lo que había dicho primero, que estaba bastante sorprendida, decía que desgraciadamente, el RENIEC, siendo una institución tan importante y con tan buen prestigio durante muchos años desde que se creó para proteger justamente también la identidad y reconocer la identidad según la Constitución y el registro civil, señor presidente, sabemos cuál es el mecanismo de registros de certificado de defunción y quién hace el acta de defunción, que es RENIEC. Yo quería hacer una pregunta. He dicho, presidente, y ahora se lo voy a acercar a su presidencia, las preguntas por escrito que le voy a acercar a la jefe del RENIEC, dado que no tiene las respuestas porque ha indicado que varias de las mías las va a hacer por escrito. Entonces también se lo voy a presentar por escrito para que tenga todas en concreto, señor presidente. Y preguntarle a quién, en la jefa del RENIEC, le rinde cuenta sobre sus planes, avances, etcétera, a qué institución. En la Junta Nacional de Justicia la ha convocado, la ha citado para tratar el tema en específico sobre el actas de fallecidos, en este caso, y resucitados rápidamente, porque lo que tenemos entendido, señor presidente, es que cuando se hace esta tramitación, especialmente cuando se va a resucitar a alguien tecnológicamente, tiene que haber habido un procedimiento, una denuncia, algo. ¿Qué cosa pasó? ¿Cómo el RENIEC tomó una decisión nuevamente de eliminar esa acta, ¿no? Esa es la pregunta, señor presidente. Si la Junta Nacional la ha citado o no, yo solicito, presidente, que convoque usted al ministro de Salud y nos dirijamos también a la Junta Nacional para saber sobre el trámite. Yo le voy a hacer entrega, presidente, y pido disculpas porque a las 11 ahorita hay Junta de Portavoces. Gracias, presidente. Gracias, congresista Moyano. Para que responda brevemente, señora Velarde. Sí, muchas gracias. Efectivamente, la Junta Nacional de Justicia ya se ha comunicado conmigo, me ha solicitado un previo informe con relación a todas las acciones antes de ser yo convocada. Y ese informe debemos estar enviándolos la próxima semana. Correcto. Usted, en sus respuestas anteriores, ha manifestado que los certificados de defunción los certifican los médicos. ¿Puede precisar si ello lo realiza, si el certificado lo realiza cualquier médico o un médico que tenga una especialidad? Perdóneme, creo que esa pregunta tendría que contestar al MINSA, no es mi campo, solo sé que MINSA certifica determinados médicos que son a quienes les genera una clave. Sí. Y en todo caso hay directivas de MINSA de quién tiene que ser el médico responsable, si no está un médico tendrá que estar de guardia, correcto. etcétera. Le agradezco. Muy bien. Correcto. ¿Quién ordenó cambiar el registro de fallecido para considerarlo como no fallecido, es decir, que estaba vivo? ¿Cómo ustedes hacen ese trámite? Existe una directiva dentro de RENIEC cuando se constata que una persona efectivamente no ha fallecido, como yo lo comenté, que implica ver a la persona, tomar sus huellas, hay todo un procedimiento. Pero también cuando nosotros encontramos que existe otro tipo de situaciones que digamos, generan que el contenido con el cual se está adoptando una decisión es falso, se tiene que adoptar una medida cautelar. Respecto al caso Sánchez, el hoy prófugo, ¿cómo hacen, en qué momento, en qué horario ustedes se dan cuenta y hacen el cambio? Esto lo tomamos conocimiento de esto por los medios de comunicación en la mañana, así que se evalúa, se ve la declaración del médico que sostenía que no era un documento que le pertenecía y la Dirección de Registros de Identificación evalúa la casuística para adoptar la medida cautelar respectiva y poder levantar el usuario, sobre todo porque en ese momento se sostenía que podría haber alguna posible fuga, etcétera, y entonces los datos tenían que estar activos. Para hacer ese procedimiento administrativo, ¿qué documentos necesitaron ustedes para cerciorar de que Sánchez no estaba muerto? No. El documento es la declaración de este médico. El médico sale a declarar que él en ningún momento ha emitido ningún certificado de defunción a nombre de este señor segundo Alejandro Sánchez. Y eso, por lo tanto, demuestra que ya estaríamos ante un certificado de defunción que es falso. Ajá. Ustedes se han basado
solamente en la declaración del médico donde dice que él no firmó ningún documento, ningún certificado de defunción. Exactamente. Ya, y digamos, ustedes están en las facultades de justamente con la versión del médico, a ver, si que cabe el término, reponer la condición de la persona. Sí, como una medida cautelar, he dicho, como una medida cautelar para que se continúen mayores investigaciones. ¿Y por qué? Porque tenemos un principio razonable, de razonabilidad, de que efectivamente estamos ante un documento que es falso. ¿Y usted en qué momento, si es que estaba aquí, tomando conocimiento de algunas noticias mediáticas, por cierto, en qué momento usted toma razón de la detención preliminar de Sánchez Sánchez? Nosotros nos hemos enterado todo a través de los medios de comunicación. No es que a RENIEC llegue a alguna disposición o nos lo hagan saber. ¿Es posible emitir tecnológicamente en RENIEC un acta de defunción sin que previamente se haya generado un certificado de defunción en el SINADEF? No, el certificado de defunción es el documento de sustento y base para generar un acta de defunción. Va a ser importante, señora Velarde, de que usted remita a esta comisión justamente desde el día, desde el momento que ustedes toman conocimiento de la presunta, la supuesta muerte de Sánchez Sánchez, es que usted nos remita a la brevedad posible los DNIs que habrían, o sea, la solicitud de DNIs emitidos en ese tiempo, en esos días. Ok. ¿Sí? Durante el tiempo que estuvo fallecido, ¿no? Que supuestamente estuvo fallecido en el RENIEC. Correcto. Sí. Desde, ¿Ya? digamos, desde el 11 de octubre, en que se presenta el certificado de defunción, hasta el día 13 que nosotros emitimos el acta, ¿cuántos DNIs se han generado en todo caso en ese Sí, periodo? así Correcto. es. Para nosotros cotejar información, que de repente con ese DNI, qué personas han salido por el país, cuál es el que ha recibido para que quiten nuevos DNIs. Presidente, una consulta, por Sí, favor. congresista Camón. Señora jefa de RENIEC, nosotros hemos conocido en los medios de comunicación de estas cancelaciones por fallecimiento de personas muy públicas, ¿no? O sea, la señora Fujimori, el señor Sánchez, el mismo actual alcalde de Lima, el señor López Aliaga. ¿Qué medidas ha tomado la institución para determinar si es que así como ellos, también pudiera darse el caso de que hubieran otras personas que también se les haya cancelado el DNI y que a la fecha nosotros no conozcamos? Ustedes han hecho han corrido información dentro de sus sistemas para ver que de repente entre un periodo y otro tengamos pues más personas de repente mediáticamente conocidas o de repente ciudadanos comunes a quienes se les haya podido cancelar el DNI. Es importante que se tenga una respuesta concreta sobre esto porque obviamente la cancelación de los DNIs tiene una incidencia directa sobre el padrón electoral. En muchas regiones aún va a haber segunda vuelta, entonces lo que nosotros queremos también es tener un padrón con los datos exactos y no de repente entrar en cuestionamientos de posibles fraudes, ¿no? En procesos electorales. Entonces, mi preocupación es que sí, como sucedió con estos señores que son conocidos, podría también haber pasado con personas que no lo son. Entonces, ¿tenemos esa información? Muchísimas gracias. Y por eso es que se tomó una decisión, a fin de que esto no suba y no afecte a más ciudadanos y ciudadanas. Y sí, nosotros hemos comenzado a hacer toda una corrida, un listado de todos los CDs que fueron emitidos durante esos periodos para comunicarnos con las personas, verificar que efectivamente haya un fallecimiento. Hemos encontrado algún otro caso por ahí, que también estamos tomando medidas de llamar, etcétera. Y justamente por eso también ayer creamos nuestra comisión de investigación, porque va a ser necesario cursar también al MINSA
una comunicación para que nos validen los distintos certificados que están siendo emitidos. Entonces, por los dos lados. Uno es buscar contactarnos con los ciudadanos en tanto tenemos los números que ellos nos den al momento de su inscripción, y por otro lado que el MISA también valide con sus médicos los certificados. Señora Velarde, dentro de los procesos que genera una defunción, se realiza que RENIEC espera 48 horas para generar un acta de defunción posterior a la emisión del certificado de defunción. Diga usted si la RENIEC emitió la alerta al presunto médico que emitió el certificado de defunción y por qué medio lo hizo. Gracias. El tema de las 48 horas se da exclusivamente para el tema que se colocó dentro de la pandemia del SINADEF de generación del acta de defunción de oficio. Es decir, que los declarantes no tenían que acudir al RENIEC para declarar o inscribir las defunciones. La alerta con relación a los médicos les llega a través del propio sistema a los correos que ellos tienen. RENIEC no se comunica con los médicos para decirle hemos recibido un certificado. Ya teníamos más bien conocimiento por parte del mismo médico que había negado haber emitido dicho certificado de defunción. Correcto. Desde su designación como máxima autoridad de RENIEC, ¿usted pudo percatarse de estos actos irregulares parecidos a lo que estamos investigando ahora? Sí, señor, ha habido algunos actos que nosotros hemos estado trabajando a través de nuestra Oficina de Integridad y Riesgos, denunciando también ante la Divindad y denunciando también ante la Fiscalía. ¿Y en qué estado se encuentra? Se encuentran en estados de investigación varios de ellos. Sí, por eso mismo creamos una Oficina de Integridad y Riesgos precisamente para poder hacer este combate contra la corrupción o contra cualquier mal uso del sistema, sea desde manera externa como manera interna. Es decir, estos actos irregulares, ustedes ya han detectado con fecha anterior. ¿Y estos mismos están siendo investigados en el Ministerio Público? Sí, actos, por ejemplo, con mal uso de la data. Por ejemplo, ¿no? Mal uso de la data, alguien que ingresa, genera fichas o la saca indebidamente, y eso también conllevó a otras acciones como cierre de convenios, por ejemplo, con algunas empresas. Nosotros no estamos suscribiendo así nomás ya convenios de servicios en línea también, porque mientras más gente también tiene acceso, hay más posibilidad de algún tipo de ensuciar la data, ¿no? Respecto a estos hechos controversiales, ¿qué acciones ustedes han tomado en estos momentos? Se ha denunciado todo ante la Fiscalía. La Procuraduría Pública, y yo acá agradezco a la Procuraduría Pública porque nos ha dado todo su apoyo, inmediatamente se han colocado todas las denuncias respectivas. Y también, a raíz administrativamente hay sanciones ante estos... También se investiga administrativamente. Con todo lo que nosotros tenemos una Secretaría Técnica de los órganos disciplinarios, que es la que se encarga también de las evaluaciones. Ella también nos está solicitando la información respectiva para sus investigaciones. ¿Ustedes han procedido administrativamente con sanciones o cualquier otra acción en contra de los funcionarios que habrían permitido estos actos irregulares? Estos actos de ahorita están todavía en una investigación, ¿no? Mal haríamos en hacer una sanción sin contar con todas las investigaciones pertinentes. Correcto. ¿Alguna otra pregunta, señores congresistas? Presidente, si me permite, solamente quería hacer una aclaración sobre este caso. En algún momento en un programa periodístico me preguntaron, bueno, saben que yo he trabajado también en RENIEC, y quisiera expresar mis disculpas hacia el Colegio de Enfermeros del Perú sobre una declaración incondicional que habría dado mi persona sobre quienes pues habrían hecho un uso incorrecto de estos aplicativos. No, yo mencioné que podrían de alguna manera haber sido de repente enfermeras o algunos médicos. Obviamente no es mi intención ofender el profesionalismo de todas las enfermeras del Perú, igual de los médicos. Obviamente en todas las profesiones tenemos buenos y malos profesionales, pero todo mi respeto para ellos y las disculpas del caso si es que se han sentido ofendidos por mis declaraciones. Por lo demás, muchas gracias por permitirme este espacio. Gracias, congresista Lady Camones. Agradecemos su testimonio en esta sala de sesiones, señora Velarde. La comisión se reserva la posibilidad de que usted pueda ser convocada a efectos de que nos ayude al desarrollo de las investigaciones sobre estos hechos
complejos en su institución RENIEC. Puede usted abandonar la sala de sesiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista, presidente de comisión. Gracias a todos los congresistas también y, por supuesto, quedo a disposición para la continuidad de las investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores congresistas, vamos a seguir con el desarrollo de las sesiones. Señores congresistas, vamos a continuar con la toma de testimoniales en el marco de la investigación que nos ha encargado el Pleno del Congreso en relación a los presuntos ilícitos a los que se refiere la moción de orden del día 370, esto es la indagación de todos los hechos relacionados a la pandemia COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo 008-2020-SA hasta el 26 de julio de 2021. Señor secretario de lectura del oficio con el cual se convoca al ciudadano Luis Suárez Ognio, viceministro de Salud. Con su venia, señor presidente. Lima, 13 de octubre de 2022, oficio número 286-2022-2023-CIMOD 370-CFC-CR. Señor doctor Luis Antonio Nicolás Suárez Ognio, viceministro de Salud Pública. De mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted en mi calidad de presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República con facultades de comisión investigadora aprobados por el Pleno del Congreso de la República a través de la moción de orden del día número 370, mediante la cual se otorga facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría a fin de indagar y averiguar exhaustivamente todos los hechos relacionados o ligados directa e indirectamente a la pandemia de COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo 008-2020-SA hasta el 26 de julio de 2021, analizando la existencia o no de presuntas conductas culposas o dolosas ocasionadas por comportamientos irregulares, indebidos o negligentes por parte de altos funcionarios, autoridades y o servidores públicos, personas naturales y o jurídicas incurridos presuntamente por el pésimo manejo de la emergencia sanitaria nacional que ocasionó la pérdida de miles de vidas humanas, dejando familias desamparadas, personas con largas rehabilitaciones afectándose peligrosamente a nuestra sociedad y causando incluso un serio perjuicio al Estado. En tal virtud se le cita a usted a comparecer ante la Comisión Investigadora en calidad de testigo para que informe sobre los hechos y circunstancias relacionadas a las presuntas irregularidades objeto de investigación a que se refiere la moción de orden del día 170 que se adjunta a la presente. Su comparecencia se realizará en la sesión convocada para el día miércoles 19 de octubre de 2020 a partir de las 9 horas
en la sala Raúl Porras Barnechea del Congreso de la República para garantizar su derecho al debido procedimiento parlamentario puede asistir en compañía de abogado, si así lo considera pertinente. Asimismo, deberán hacer entrega de la documentación que considere relevante, que apoyen sus declaraciones y que considere sirven para el cumplimiento de los objetos de la comisión investigadora sin perjuicio de los requerimientos de información complementaria que se le puedan solicitar posteriormente. Su comparecencia es obligatoria. En caso de inconcurrencia y o no entregar la documentación requerida, la comisión investigadora se encuentra facultada para solicitar que sea conducido por la fuerza pública y solicitar el allanamiento o incautación de la documentación solicitada conforme a las facultades establecidas por el artículo 97 de la Constitución Política del Perú y los literales B y D del artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República. Atentamente, Héctor José Ventura Ángel, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Buenos días, señor Suárez. Vamos a proceder a tomarle juramento. Señores congresistas, nos ponemos de pie. Señor Suárez Ognio, juráis por Dios, por estos santos evangelios, decir la verdad y solamente la verdad al declarar como testigo ante esta comisión investigadora y de igual manera responder las preguntas que les sean formuladas. Si así lo hiciereis, que Dios os premie. Si no, que Él y la nación os lo demanden. Pueden tomar asiento. Señor Suárez, para el registro correspondiente, sirva a señalar sus nombres y apellidos completos, número de documento nacional de identidad, su dirección domiciliaria, su dirección procesal, número de celular y su correo electrónico. Buenos días, señor presidente de la comisión. Buenos días, señores congresistas. Mi nombre es Luis Antonio Nicolás Suárez Oño. DNI 21443882, dirección Parque Almagro, 140 en Jesús María. Mi celular 949-712-749. Mi correo electrónico es mi nombre igual, luissuarezognio@gmail.com. Correcto. Señor Suárez, lo dejamos en el uso de la palabra por espacio de 5 minutos para que usted pueda formular una declaración respecto al oficio con el cual usted ha sido convocado a esta sesión. Buenos días. Cuando la ministra Pilar Macetti asumió la cartera de Salud, fui convocado para ocupar el cargo de viceministro de Salud Pública. Soy médico con especialidad en epidemiología de campo y he desempeñado el cargo de director nacional de epidemiología durante varios periodos, en total cerca de 11 años. He sido también jefe del Instituto Nacional de Salud, he sido también consultor temporal de la Organización Panamericana de la Salud, siempre en el tema de control de epidemias. Empecé a trabajar en control de epidemias desde la epidemia del dengue en el 90, la epidemia del cólera que afectó al país también en los años 90, la respuesta a la pandemia del H1N1, etc. O sea, fue por mi experiencia como técnico que fui convocado a ocupar el cargo de viceministro y apoyar en el desarrollo de las actividades frente a la pandemia. Como principales responsabilidades tuve la preparación del plan de preparación y respuesta frente a una eventual segunda ola, que en esos momentos era una amenaza que veíamos estaba ocurriendo en Europa, lo cual se concretó y es aprobada por una resolución ministerial, si no me equivoco, a fines del 2000, en octubre, si no me equivoco, del 2020, se oficializó este plan que era una de mis responsabilidades.
La otra de mis responsabilidades, dentro de mi área está la vigilancia epidemiológica y también en la parte de laboratorio. En la parte de laboratorio, durante mi gestión, se cambió el uso de las pruebas llamadas pruebas rápidas, que eran las pruebas serológicas, y se introdujo el uso de las pruebas antigénicas como una prueba más eficiente para la confirmación de los casos de COVID. Otra cosa que hicimos fue, hay una resolución ministerial que aprueba una nueva norma de vigilancia que trató de corregir o de mejorar, mejor dicho, el registro de las defunciones sobre COVID-19. La vigilancia epidemiológica, como su nombre lo dice, no es un censo de la totalidad de los casos. Lo que busca es tener un registro de tendencias para saber hacia dónde va la epidemia. Cuando inició la pandemia, la vigilancia cumplió su rol. Inmediatamente se emitieron las directivas para dar las pautas para la notificación de los casos, de los casos y los fallecidos, según las pautas de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, poco tiempo después, se observó que el número de fallecidos atribuidos a COVID-19 que aparecían en el Registro Nacional de Defunciones, en el SINADEF, era mucho mayor que lo que se encontraba en la información de vigilancia. Por esta razón, si no me equivoco, a partir de, creo que fue de mayo del año 2020, en la sala situacional aparecían las dos cifras, tanto la que ingresaba por vigilancia epidemiológica como la que ingresaba por SINADEF, ¿no? Y después, a partir de septiembre, empezó a utilizarse otro indicador, que es el exceso de mortalidad, que es un indicador sumamente importante para el monitoreo de la pandemia, ya que no mide solamente las muertes por COVID, sino el comportamiento de todos los fallecimientos, ¿no? Y nos dice cuánto por encima de lo habitual estamos. Hay que considerar que no solamente el impacto de la pandemia es directamente en las muertes por COVID, sino también pueden incrementarse muertes por otras causas, por dificultades de acceso a los servicios. Otra de mis responsabilidades durante el tiempo que estuve de viceministro fue el de reactivar las vacunaciones, sobre todo las infantiles, que se habían suspendido durante la época de la pandemia, y eso se logró los 3 últimos meses del año del 2020 con 3 jornadas nacionales que se realizaron para incrementar las coberturas de vacunación de los niños. Eso, señor presidente de la comisión, es a grandes rasgos mis funciones que tenía como viceministro de Salud Pública. En mi área no se trataba el tema del oxígeno ni de las camas UCI. Eso correspondía al otro viceministerio, que es el Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud. Eso es a grandes rasgos mis funciones, y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta específica que pudieran hacerme. Muchas gracias, señor Nicolás Suárez. Usted mencionó de que recibían datos importantes de actas de defunciones para saber y monitorear la cantidad de fallecidos. En algún momento, dentro de la actualización de estos datos, ¿usted propuso detener esta actualización de datos? ¿Detener la actualización? Sí, No. detener el ingreso de datos, de las muertes por el caso COVID. No, ¿Usted? en ningún momento. En ningún momento. No. Vamos a escuchar un audio para que luego usted nos responda respecto a la interrogante que le hice. Ok. Por favor. Señor secretario. Otra pregunta. Bueno, usted hace mención que se crea una comisión de grupo de trabajo para el manejo de datos y actualizaciones, y que posteriormente se detiene dicha actualización, ¿correcto? Es así, señor ministro, ¿no es cierto? Entonces, ¿existe alguna gestión de su parte de conocimiento público o alguna denuncia a los hechos? Se detiene la actualización de los datos por obra de acción del
ex viceministro de Salud Suárez Ocnio, el cual inicia sus funciones posterior a mi renuncia al Ministerio de Salud. Los hechos que tienen relación con esta disociación de los datos se produjo después de mi salida del ministerio. Correcto. Señor Suárez, el propio ministro hace referencia de que la actualización de datos se paraliza por orden de usted. ¿Qué tiene que decirnos respecto a lo que ha mencionado el ministro y usted ha escuchado? Perdón, ¿de quién es la voz? No lo logro identificar. Es el ex ministro Víctor Zamora. Vamos a volver a escuchar el audio. Okay. Un congresista le hace la pregunta y el ministro Zamora responde lo que vamos a volver a escuchar. Por favor, señor secretario. Otra pregunta. Bueno, usted hace mención que se crea una comisión de grupo de trabajo para el manejo de datos y actualizaciones y que posteriormente se detiene dicha actualización, ¿correcto? Es así, señor ministro, ¿no es cierto? Entonces, ¿existe alguna gestión de su parte de conocimiento público o alguna denuncia? Se detiene la actualización de los datos por obra de acción del ex viceministro de Salud Suárez Ocnio, el cual inicia sus funciones posterior a mi renuncia al Ministerio de Salud. Todos los hechos que tienen relación con esta disociación de los datos se producen después de mi salida del ministerio. Eso es totalmente falso, señor presidente. No hay ningún documento ni ninguna orden verbal. Por el contrario, si me permite, tengo una presentación que hice ante el ministerio justamente sobre el tema de la actualización de los datos. Si me permitiera poder mostrar los documentos. Sí, por favor, señor secretario. ¿Usted tiene algún argumento por qué el ministro pretende responsabilizarle a usted de impedir la actualización de datos? Desconozco, señor presidente, no sabía la existencia de ese audio. Desconozco si el doctor Zamora tendría alguna razón. Por el contrario, el jefe del Centro Nacional de Epidemiología, que estuvo durante mi gestión, el doctor Luis Rodríguez, fue el que yo encargué como función del Centro Nacional de Epidemiología que gestionara la actualización de los datos. He tenido reuniones con él continuamente. Hay documentos que lo prueban y que quiero mostrarlos, porque fue motivo de una comisión de trabajo. Sí, este es el informe que yo presenté para una comisión. Si me permite rápidamente mencionar algunos puntos importantes. Sí, por favor. Mencionaba que hay 3 procesos diferentes, ¿no? La vigilancia epidemiológica de los fallecidos por COVID-19 en el Perú es un concepto, el registro de funciones, que es en el SINADEF, y la comunicación de riesgos, que es la información que se da a la población. La siguiente, por favor. Cada uno tiene responsables diferentes. En la primera es el CDC, de la Oficina de Epidemiología de Perú, la segunda es la Oficina General de Tecnología y la Información, y el tercero, la Oficina General de Comunicaciones. La siguiente. Aparte hay varias comisiones en el Ministerio de Salud. Bueno, esto puede pasar a la siguiente. Siguiente. ¿Cómo se mide la mortalidad por una causa específica? O sea, la principal son los registros de hechos vitales, o sea, el certificado de función. Paralelamente tenemos el sistema de vigilancia epidemiológica, que como lo dije anteriormente es un sistema rápido que nos permite saber la tendencia de las enfermedades. La otra es la medición del exceso de mortalidad, que les decía cuántas muertes tenemos por encima. Voy a pasar algunas láminas para poder ir al punto de lo que de usted me ha preguntado. Pase, por favor. Esto solamente para decir que en Perú la primera causa de muerte antes de la pandemia era las neumonías, que son las infecciones respiratorias, por lo que
el país era vulnerable por diferentes razones a este tipo de enfermedades. La siguiente. Ya. Voy a pasar, esto es como si se detectó el incremento de fallecidos más allá de lo de vigilancia. Pase, por favor, pase rápido hasta indicarle en cuál. Pase, por favor. Después, esto es lo que le decía, que a partir de mayo se empieza a notificar también lo de SINADEF en la sala de situación, mayo 2020, la siguiente, cuando estaba todavía el ministro Zamora. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya, ahí, bueno, es una entrevista donde estoy hablando de la cantidad de fallecidos reales que hay en los certificados de función. La siguiente. La siguiente. Siguiente, estas son conferencias de prensa. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. En el plan de segunda ola está consideradas las mejoras en el sistema de vigilancia para poder optimizar la información. Siguiente. Este plan se hizo durante mi gestión. Pase, por favor. Para la siguiente. La siguiente. Estas son las pautas de la Organización Panamericana. Ahí nomás. Esta, por ejemplo, es una foto de una reunión de trabajo con diferentes direcciones del MINSA donde estoy explicándoles el plan para poder actualizar la información. La siguiente. La siguiente. La siguiente, por favor. Esta es la directiva que se sacó en diciembre, donde se dan las pautas para mejorar el sistema de vigilancia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué mejoras hicimos? Anterior a esta norma, se consideraba una muerte confirmada solamente los que tenían una prueba de laboratorio confirmatoria. A partir de esta directiva, se consideraba el que no tenía una prueba de laboratorio, pero tenía, por ejemplo, radiografías, tomografías compatibles, además de cuadro clínico o nexo epidemiológico, para hacer más sensible la sistema de vigilancia. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Siguiente. Pase, por favor. Ok. Siguiente. Siguiente. Siga, por favor. Para llegar a la... Siga. Siga. Hay unos documentos más allá. Más allá, sigue. Ok, anterior. Aquí tengo estos documentos y le puedo dejar a la comisión para que los precise y les voy a hacer llegar los documentos completos. Comunicaciones que yo he enviado al Centro Nacional de Epidemiología, dando las indicaciones de actualización de los fallecidos. Inclusive se mandó a cada región del país, a cada gobierno regional, a las direcciones de epidemiología, documentos para la actualización de la información. Incluso con lo que logramos hacer hasta mediados de febrero, se había preparado una presentación para que la haga la ministra Macetti aquí en el Congreso, pero como se cambió el ministro de Salud, entró el ministro Ugarte ha venido acá a hacer la presentación, creo que fue el día 16 de febrero, ante el Congreso de la actualización que habíamos trabajado. Correcto. No entiendo, la verdad, señor presidente, las razones de dónde sacan eso, porque no hay ningún, en primer lugar, no hay ningún documento oficial que detenga nada. La función del Centro Nacional de Epidemiología, que ellos son los responsables del análisis de la mortalidad, ha seguido de manera continua la actualización y deben haber también las actas del trabajo y los documentos que voy a hacer llegar de una comunicación fluida pidiendo al Centro Nacional de Epidemiología que trabajo conjunto con la Oficina General de Tecnología y la Información para la actualización de los fallecidos. Correcto. ¿Alguna pregunta, señores congresistas? Ninguno. Señor Suárez Ognio, agradecemos su presencia en esta comisión de investigación. No reservamos la posibilidad de que pueda estar citado nuevamente a efectos de desarrollar las líneas de investigación en la comisión de fiscalización. Puede usted retirarse de la sala de sesión. Muchas gracias. Gracias a usted, señor presidente, y estoy a completa disposición para cualquier información que sirva para aclarar el trabajo.
Reinicia la sesión. Señores congresistas, a fin de avanzar en nuestro trabajo de investigación, resulta importante aprobar la variación de testigos a la condición de investigados. Conforme a las normas reglamentarias, para estos efectos vamos a pasar a sesión reservada.